escudriñando como los de Berea. Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos sintonizan a través de Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Tu hermano y consiervo pastor Javier Martínez está con ustedes como cada sábado a las 8 de la mañana de República Dominicana. Hoy con una programación extraordinaria. Nuestro programa Escudriñando como los de Berea. Gracias al Señor, a través de Radio Alma Cristiana, una cortesía de la iglesia que va para el cielo y el ministerio cristiano marcando la diferencia. Hoy, como con cada sábado, ¿verdad? Una programación edificante para que seamos llenos, para que recibamos la gracia de Dios en este día. Así que le damos la gloria al Todopoderoso y a usted la gracia porque usted está con nosotros hoy. Así que reciba los buenos días, hermanos, amigos, y sean bienvenidos una vez más a Escudriñando como los de Berea, el programa donde crecemos y donde creemos por, ¿verdad? No solamente por emoción, no. Este es un programa que no se basa en la emoción, sino en por qué escudriñamos más bien las Escrituras y lo que ellas nos hablan, lo que ellas nos dicen. Y hoy sábado traemos un tema que, ¿verdad? Yo diría que nos consuela, nos desafía y, ¿por qué no?, nos humilla también. El tema que tenemos hoy es Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y quiero orar para cubrirnos en esta hermosa mañana y pedir la gracia de Dios, el favor y la revelación del Señor en esta mañana para que seamos edificados de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios para el día de hoy. Padre amado, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te glorificamos. Gracias porque tú permites que podamos estar conectados a través de Radio Alma Cristiana. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que sea usted bendiciendo nuestras vidas, llenándonos, Señor, en este momento, Dios del cielo. Cubre nuestros pensamientos, cubre nuestro accionar. Depositamos delante de ti en esta hora, Señor, lo que vamos a estar haciendo, Dios del cielo. Y te pedimos en el nombre de Jesús que la revelación de lo alto descienda sobre nuestras vidas y que cada vida, cada alma que escuche, Señor, en esta mañana, diferido, Padre, pueda ser edificada, pueda ser bendecida, pueda ser edificada para gloria y honra tuya, Padre. Oh Señor, te rogamos esto, Dios mío, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y sería interesante preguntarnos si alguna vez usted, ¿verdad? Quizás se ha preguntado por qué Dios permite el dolor. ¿O por qué Dios calla cuando nosotros oramos? ¿O por qué cierra ciertas puertas que a veces nosotros quisiéramos abiertas? Hoy vamos a la palabra, no a opiniones, sino a la verdad revelada de parte de Dios. Y vamos a ir a nuestras Biblias, gloria al Señor, para que empecemos, ¿verdad? Y el primer tópico que quiero hablar o presentar es de por qué de esta cosa es la soberanía que no entiende el hombre. Esa soberanía de Dios que el hombre no entiende. Es la primera parte que quiero tratar. La soberanía de Dios que el hombre no entiende. Y quiero que vayamos al libro de Isaías en el capítulo 55. Isaías 55, verso 8 y 9. Vamos a leer en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Reitero, Isaías 55, versos 8 y 9.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tremendo. Ahora bien, la palabra pensamientos, el Señor utiliza aquí, viene de la palabra en hebreo, mahashovot. Y esta palabra significa planes o propósito divino. Mahashovot, planes o propósito divino. Del hebreo. Y camino, porque él habla de pensamientos, de mis pensamientos y de vuestros caminos. Y la palabra caminos viene de la palabra hebrea derek, que significa métodos o procedimientos. Es decir, la distancia entre el cielo y la tierra es infinita, y así es la brecha entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Es decir, los planes y los propósitos de Dios, ¿verdad?, son muy distintos y muy distantes a lo que son lo nuestro. Así como es de lejos el cielo de la tierra, es infinito, así son nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Y así son nuestros caminos de los caminos de Dios. Por eso que el Señor le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y a veces nosotros estamos pensando algo, o estamos queriendo algo, y a veces nos preguntamos del por qué. Porque estamos orando, estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? Estamos buscando quizá una respuesta, pero quizá nos encontramos con el dolor. O a veces oramos, pero vemos que Dios calla, no nos responde nada. Pero hay ocasiones donde nosotros encontramos las puertas abiertas y tocamos, y eran puertas que quizás estaban abiertas o se cerraron. Y ahí está, gloria al Señor, de cómo la soberanía, ¿verdad?, de Dios, que a veces nosotros, el hombre, no entiende. En el libro de Génesis, en el capítulo 50, para que entendamos un poco, en el capítulo 50 de Génesis, en el verso 20, José se encuentra allí, ¿verdad?, con los hermanos que vienen donde José, vienen a Egipto. Y cuando José prepara un banquete para ellos, se reúnen, gloria a Dios. Y José le dice a ellos, vosotros pensasteis mal para conmigo, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es la respuesta de José a lo que hicieron sus hermanos. Si nosotros vemos la historia desde un principio, empezamos a notar que hay un celo que se levanta en los hermanos. Si pudiéramos ir un poco más atrás para buscar el génesis del celo, tendríamos que irnos, ¿verdad?, a la madre de José, aquella mujer que José amaba más, por la cual, ¿verdad?, que Jacob amaba más, aquella mujer por la que Jacob trabajó, pero que al final, bueno, le dieron otra. Y aquella mujer que él tanto amó no pudo tener hijos. Y ahí entonces es donde viene, ¿verdad?, al tiempo que esta mujer logra concebir y tener hijos, entonces viene José, el hijo amado de aquella mujer amada. Y este muchacho entonces, recibe, por decirlo de una manera, ¿verdad?, ese amor derramador de su padre, ese amor incondicional del padre. Y Raquel, aquella mujer, ¿verdad?, que amaba tanto, logra dar a luz a este muchacho. Y ahí se genera, donde viene la túnica de colores. Y aquella túnica de colores y aquella atención de Jacob hacia José es que despierta el celo por su hermano. Porque ven los hijos que Jacob tiene favoritismo con este. Quizá ellos no saben, o quizás sí saben la historia, pero quizá ellos no saben la emoción que hay en el corazón de Jacob, porque aquella mujer amada que tanto él amaba, por fin, aquella mujer
pudo dar a luz un hijo. Y imagínense lo emocionante que pudo haber sido eso para Jacob. Y ahí entonces, me voy allá para que entendamos entonces dónde viene provocado este celo y por qué. Y quizás pudiéramos ver luego a los hermanos de José que, volcados por ese celo, desprecian a su hermano a tal punto que quieren matarlo. Y por la intervención de uno, no lo matan, sino que lo venden como esclavo mejor. Y quizás hasta ahí nosotros podríamos ver qué drástico, ¿verdad? Qué malvados son sus hermanos. Sin embargo, al final nos damos cuenta que todo era parte del propósito de Dios. Claro, en medio de la historia, usted no ve el propósito de Dios de manera marcada, porque Dios no dice voy a hacer esto. Dios no le dice voy a hacer que tus hermanos te aborrezcan, voy a hacer que tus hermanos te vendan, voy a hacer que tú llegues como esclavo, pero tranquilo que yo voy a... No, Dios no le dijo nada de eso. Él iba viviendo cada una de las etapas. Sin embargo, él iba confiando en Dios, en la providencia de Dios, en la misericordia y en la gracia, y en el amor y el favor de Dios. Como tú tampoco sabes, como quizás a veces tú quieres que Dios te diga lo que Dios va a hacer contigo para tú mantener la calma, para tú estar tranquila, para tú estar tranquilo, pero Dios no dice nada. Dios está en silencio y tú estás padeciendo, tú estás sufriendo. Como José estaba también allí. Pero José, cuando tiene los hermanos enfrente, luego de haber pasado ya muchos años y él estar gobernando, ¿verdad? El tiempo que él duró donde Potifar, el tiempo que duró preso, los 7 años de abundancia, más el tiempo ya de escasez y el tiempo que había pasado de la sequía, José se encuentra con sus hermanos. Y José le dice a ellos, cuando se le identifica, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que ustedes están viendo el día de hoy. Para que ustedes vengan a buscar el pan aquí, para que no se mueran de hambre y para que mucho pueblo permanezca con vida. O sea, el mal intencional de los hermanos de José no fue más que el instrumento en la mano de un Dios que lo sabía todo desde el principio. Es decir, lo que vemos mal de parte de los hermanos de José no es más que un instrumento que Dios utiliza para Dios llevar a cabo un propósito, porque Dios necesitaba colocar a José en el lugar indicado, pero necesitaba, ¿verdad?, cómo hacerlo. Y la forma en que Dios buscó para hacerlo fue despertar el celo en los hermanos de José para que éste fuera vendido, para que así pudiera llegar a Egipto como esclavo, servir, ir a la cárcel y luego ser llevado al palacio. Y ahí es donde vemos, gloria al Señor, de que reitero el título del tema del día de hoy: Dios sabe lo que hace. Quizás para el mismo José fue muy difícil todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que padecer, el sufrimiento de ser despreciado de su propia sangre. Y a veces nosotros tampoco entendemos, hermano. No. Y cuando no entienda lo que estás pasando hoy, recuerda que Dios no está improvisando. Tu dolor, tu infortunio no tomó a Dios por sorpresa. Dios está dirigiendo el plan. Hablo cuando estamos viviendo bajo la obediencia al Señor. Porque si usted está viviendo bajo la desobediencia, esto se cae de la mata para usted. Usted está forjando, ¿verdad?, o cosechando de acuerdo a lo que usted sembró. Si usted vive en desobediencia, en pecado, así, de esta manera, de aquella forma, y usted dice, sí, yo creo en Dios, y va a la iglesia, pero usted vive como usted quiere. Usted no se somete ni a Dios ni a las autoridades espirituales. Usted vive como le viene en gana. Entonces, eso no es el plan de Dios. Ese es el resultado de lo que usted está haciendo, porque usted está violentando la autoridad. Ahora, si nosotros vemos en José, aún estando en Egipto, José se mantuvo íntegro y fiel delante de Dios. Y cuando nosotros nos mantenemos fiel delante de Dios, Dios va estableciendo la ficha en el momento indicado. Y me gustaría que usted piense
en alguna situación que usted entienda, ¿verdad? En una situación que quizá usted no entiende por qué le está pasando esto. Usted no sabe por qué le viene esto. Ahora, la pregunta sería, aunque usted no sepa de por qué esto viene y por qué usted está pasando lo que está pasando, ¿usted puede confiar en que Dios está tejiendo esto para bien en usted? O sea, usted no sabe por qué le ha venido el mal, el dolor, la enfermedad, pero usted puede creer y usted puede confiar. Si usted es una sierva, un siervo de Dios, usted puede confiar de que esto Dios lo está haciendo para bien. Y es ahí lo importante, de si usted confía en que Dios está haciendo esto y que Dios lo está haciendo para bien. Entonces, el segundo tópico que quiero hablarte es el silencio, que no es un abandono de parte de Dios. Porque a veces nosotros estamos orando, estamos viviendo una situación y estamos orando y estamos intercediendo, pero ¿qué sucede? Dios no habla nada. Cuando digo que Dios no habla, es que el Señor quizás no nos da respuesta en el momento. Y estamos esperando quizá la respuesta de Dios, ¿verdad? Pero no tenemos claro, gloria a Dios, lo que Dios nos está diciendo. Y cuando nosotros miramos el Salmo 135 en su versículo 6, nos damos cuenta que el Señor dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, lo que Dios quiere, Él lo hace, tanto en los cielos como en la tierra, como en los mares, como en los abismos. Entonces, ese silencio, que no es un abandono, sino que es parte del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor hace lo que Él quiere en todas partes. Dios no tiene límite. Si nosotros vemos a Job en el capítulo 1, en el verso 21, en la ceniza, Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job quizás no entendía el porqué de lo que le estaba sucediendo, pero confiaba en el carácter del Creador. Y hoy es lo que tú tienes que hacer, confiar en Dios. Ese silencio no es un abandono de parte de Dios. Job nunca recibió una explicación teológica de lo que le estaba pasando, ¿verdad? Pero sí, él recibió, más adelante vemos, en el capítulo 38, una revelación de quién era Dios. O sea, el silencio de Dios no es desprecio, no, es soberanía. Porque Dios es soberano. Por eso, como leímos el verso en Salmos 135, todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Todo. Es decir, Él puede hablar todo lo que quiera, pero también puede quedarse en silencio. Por eso es importante que nosotros veamos y entendemos de la soberanía de Dios. Así como Job no recibió quizá, y mira que fue dura la historia de Job. Job no recibió ninguna explicación. Mira, fue por esto, te viene esto para esto, te quité a tus 10 hijos por esto, hice que perdiera todos tus bienes. Óyeme, por esto y por esto. Te quité la salud por esto y por esto. No le explicó. Simplemente fueron aconteciendo las cosas sin ningún tipo de explicación, en silencio. Por eso Job decía, óyeme, háblame, venga, estoy delante de ti, vengo a defenderme, porque él estaba buscando que Dios, pero llegó el acontecimiento y a Job no se le dijo nada. Es decir, que no es sorpresa para nosotros el hecho de que hoy Dios no nos hable y pasemos lo que estamos pasando. Un niño no entiende el por qué su padre le quita un cuchillo de la mano. Usted ve a su niño de 1 año, de meses, de 3 años, 2 años, ¿verdad? Pequeñito, meses quizá, y usted le quita el cuchillo de la mano. Corriendo usted va y se lo quita, se lo arrebata el cuchillo. Y él no sabe por qué usted se lo está quitando. Pero el padre sabe que quitándole el cuchillo de la mano lo está salvando. Pero el niño no sabe eso. Así pasa con nosotros. A veces Dios nos quita o nos permite vivir cosas y lo que Dios está haciendo es salvándonos. Entonces, por eso nosotros debemos de orar.
Y en esa oración pedirle al Señor que en medio de su silencio nos enseñe a confiar en Él. Que en medio del silencio que nos ayude a confiar en Él, a permanecer en Él. Porque Dios está obrando. Y usted tiene que creerlo esto. Usted tiene que entender que Dios está obrando en medio del silencio, en medio del dolor, en medio de lo que usted está pasando. Por eso es importante que entendamos, ¿verdad?, que el silencio de Dios no es un abandono. Ahora bien, el propósito detrás del dolor, el propósito detrás del dolor. ¿Por qué? Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra sabemos, dice, donde dice y sabemos, esta palabra sabemos viene del hebreo, y la palabra es oidamen, que significa conocimiento certero. Es decir, no es una esperanza vaga, sino un conocimiento certero, en el blanco, preciso. Y la palabra todas las cosas, ¿verdad?, sin excepción, dolores, fracasos y puede ser que traiciones, ¿verdad? O sea, todas las cosas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas, o sea, no tiene excepción. Ahí entra el dolor, el fracaso, la traición, aquello, lo otro. Y sabemos que los que aman a todas las cosas, dice, le ayudan a bien. Ese ayudan a bien viene de la palabra también hebrea, que significa sinergei eis kalon, que significa cooperan sinérgicamente hacia un fin bueno. O sea, cuando Dios está diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, está hablando que Él tiene el conocimiento certero, que tengamos el conocimiento preciso, certero, de que todas las cosas, sin importar lo que sea, nos ayudan a bien. Es decir, que trabajan cada cosa que nosotros estamos viviendo, cada cosa que estamos pasando, trabajan de manera sinérgica para llevarnos a un fin bueno, para llevarnos a un fin determinado, establecido, fructífero, aunque en el momento aquello que estemos viviendo sea doloroso, sea difícil, pero Dios lo utiliza para bien. Por eso es que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No dice algunas, no dice unas sí, otras y otras no, sino todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuál es el dolor que está pasando hoy? Quizás tú no lo entiendas. ¿Cuál es el sufrimiento, la necesidad, el dolor, lo que sea que estés viviendo el día de hoy? Hoy es difícil poderlo entender, pero lo entenderás después, porque a veces eso va formando el carácter. A veces vemos el oro bien bonito, bien lindo, bien brilloso, pero tiene que someterse a una gran prueba de fuego para poder brillar de esta manera. Antes de llegar al fuego, el oro parece un pedazo de piedra negra, sin nada de brillo, nada atractiva. Pero para poder ver el brillo, para poder ver el oro real, ¿verdad?, nosotros tenemos que entrar el oro en fuego para sacar ese brillo. Y así muchas veces Dios tiene que pasarnos a nosotros por lo que Él considera que va a sacar de nosotros lo que es parte de su propósito en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que entender esto. O sea, el bien, todas las cosas le ayudan a bien. Este bien no es siempre comodidad, sino conformidad con Cristo. Es decir, de acuerdo a lo que Cristo quiere. Es decir, ese bien no es confortable siempre para nosotros. Que todas las cosas le ayudan a bien. Ese bien no es un bien que siempre es placentero para nosotros, sino que ese bien está determinado al propósito de Cristo, no a nuestros deseos o a nuestras necesidades. Y eso es bueno
nosotros considerarlo y entenderlo. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, nosotros allí encontramos la muerte de Lázaro. Y en el verso 6 del capítulo 11, dice que Jesús llegó tarde. Oh, parece que se le pasó la hora. Llegó tarde. Pero Jesús le había dicho a los discípulos en el verso 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, pero el hombre muere. Pero Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero el hombre muere. O sea, Jesús se retrasó. Porque como vimos en el verso 6, Jesús llegó tarde. O sea, el retraso de Jesús fue planeado, fue planificado. O sea, Jesús pudo llegar en el momento preciso para que Él no muriera. Pero Jesús quiso llegar tarde para que Él muriera, para que luego pudiera venir la resurrección. O sea, el retraso fue planeado y la muerte fue permitida por parte de Dios. ¿Para qué? Para que viniera la resurrección, que era el propósito de Dios. ¿Qué era lo que Él quería mostrar al Señor? La resurrección aquí. Bueno, ¿y qué necesitaba entonces para que haya una resurrección? Un muerto. Entonces, vemos ahí quizá y podemos considerar, ¿verdad?, cómo el propósito de Dios obró en esta situación. Que Jesús llegue tarde para que Él muera, para que entonces Lázaro pudiera ser resucitado. Y yo le pregunto, ¿qué muerte quizá usted está viviendo que Dios quiere usar para resurrección en tu vida? ¿Qué situación hay en ti que quizá está muriendo, pero Dios la va a dejar morir? Dios va a dejar que tú llegues ya cuando no haya esperanza. Porque si te acuerdas, le dice a Jesús las hermanas que están ahí, amigas de Jesús también, María y Marta. Marta le dice, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, ella reconoce que la llegada tarde de Jesús fue prácticamente, ¿verdad? Y lo dejó sin esperanza. Porque si él hubiera llegado temprano, él no hubiera muerto. Y ella reconoce, yo sé que él va a resucitar. Pero Jesús habla y da palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que no importa si tú tienes fe lo que tú estás viviendo hoy. No importa lo que está muriendo en ti hoy. Si tú tienes la fe, si tú crees, no importa que esté muerto. Pastor, es que ya no se puede hacer nada. Es que ya, mire, ya no, definitivamente no hay solución para esto. Ya el médico me dijo que no hay remedio, que no hay medicina, que no hay nada. Ya la relación se terminó, ya tal cosa se acabó, ya no se puede hacer nada, ya esto llegó a su fin, ya el médico me entregó a mi familia, que ya no, me voy a morir, la enfermedad ha cubierto todo. No, es que está bien, puedes morirte ahora mismo, pero Dios tiene el poder de levantarte. Tú tienes que tener la fe, tienes que tener la convicción, como Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo a Marta, gloria a Dios, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar sentados. Nosotros tenemos que saber que la gloria de Dios está ahí delante de nosotros. Y que lo que estamos viviendo hoy, el dolor, el propósito detrás del dolor, gloria a Dios, que nosotros estamos viviendo es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ese propósito detrás del dolor, que nos ayuda para bien. No entendemos por qué o cómo, pero te ayuda para bien. Y es lo que tú tienes que saber, tú no tienes que entender más. ¿Qué es lo que yo tengo que entender en esto? Que lo que tú está pasando, Dios lo va a utilizar para bien. Así como le dijo José a sus hermanos, ustedes usaron esto para mí como mal, pero Dios lo utilizó para bien. Entonces yo no sé lo que hoy estás viviendo, pero yo sé que los pensamientos de Dios son diferentes. Yo sé que Dios esto lo puede utilizar para vida, para glorificarse.
en ti. Ahora, ¿qué tú necesitas? Necesitas creer. Recuerda el tema de hoy, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Pero es que estoy hasta el cuello, ya no aguanto más. Dios sabe lo que hace. Cuando viene a ver, no solamente va a llegar al cuello, va a llegar a la boca, va a llegar a la nariz, te vas a ahogar. Y cuando esté ahogado, que ya no haya esperanza en ti, en tu casa, en tu familia, nadie crea que puede pasar algo, ahí viene entonces el milagro de Dios y llega la resurrección. Entonces es ahí donde tenemos que estar listos, preparados para vivir y para creer sin importar la situación. Ahora bien, hay veces que Dios dice que no también. Recuerda, el tema, Dios sabe lo que hace. Ahora bien, cuando Dios dice no, porque Dios también dice que no. Dios también dice que no. Y ahí es donde las cosas muchas veces, ¿verdad?, se pone difícil. Cuando Dios dice que no. Porque estamos confiando. La Biblia habla, 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9, de Pablo y su aguijón. Y dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y allí en medio de aquello, de aquello que vivía, ¿verdad?, este muchacho Pablo, todo aquello que le tocó vivir a Pablo, nos damos cuenta que el propósito era uno. Era para que él fuera fuerte. ¿Y qué Dios necesitaba para hacerlo fuerte a él? Debilidad. Oye, mira lo paradójico de esto, que para que él fuera fuerte, Dios necesitaba debilitarlo. Y dice Pablo, y me ha dicho, gloria a Dios, en el verso 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿esto es cuestión solamente, es situación para Pablo o es generalizado? Lo primero que nos damos cuenta acá es que el nivel de revelación que estaba recibiendo Pablo era tan alto, era tan grande. De hecho, Pablo, los discípulos, los apóstoles, todos fueron enseñados por Jesús. Anduvieron con Jesús, caminaron con Jesús, ¿verdad? Estuvieron allí. Y aún el que sustituyó, Matías, ¿verdad?, que sustituyó a Judas, fue tomado por esto cuando hicieron la elección. Pero Pablo no caminó con Jesús. Al contrario, era detractor de Jesús en ese tiempo. Era perseguidor de los discípulos de Jesús. Y este hombre aborrecía el evangelio de Cristo y lo que ellos hacían por celo, según lo que él explica en una de sus cartas. Pero nos damos cuenta que cuando este hombre se convierte, le viene el mismo Señor y lo capacita. Él no recibió cuando Jesús estaba en la tierra, en su ministerio, sino que fue de manera, Jesús le enseñó a él, aparte, solo. Y él mismo dice, ¿verdad?, que fue llevado al cielo, que fue llevado al tercer cielo. Y este hombre fue enseñado directamente por Dios. Recibió tantas revelaciones por el Señor Jesucristo, que Dios dice, óyeme, y para que la grandeza de las revelaciones eran tan grandes, no lo exaltase desmedidamente, y esto lo pusiera orondo a él, lo hiciera sentir grande, más importante, más usado, ¿verdad? Para que él no se
como que, wow, se ufanara tanto de lo que él había recibido, para que el orgullo no se subiera tanto en él y se hiciera vano, orgulloso, creído, engreído. El Señor entonces le envió un aguijón en su carne, como dice él, un mensajero de Satanás, y no para que esté con él solamente y lo espante, sino para que lo abofetee. Y si usted traduce esto, para que le cause mucho dolor e insatisfacción. Mira esto, lo que le pasa a Pablo. Para que lo abofetee, para que no se enaltezca sobremanera. Y para que él no se enaltezca después de todo lo que había recibido de parte de Jesucristo, Dios le manda este mensajero de Satanás. Para que lo abofetee, para que lo agalletee, para que lo haga sufrir, para que lo haga padecer. ¿Y para qué? Para que él no se enalteciera, para que él no se volviera orgulloso a causa de todo lo que Dios le estaba revelando. Recuerda, cuando Dios dice que no. Pero ¿qué pasa? Que este hombre entonces ora y dice, mira, yo he rogado 3 veces. No, la palabra rogar es pedir reiteradamente, es humillarte llorando, con dolor, con queja, un ruego. Es decir, que te lo pido y te lo pido y te lo pido y te lo pido. Y 3 veces él tuvo esto. 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y en medio de todo hay un propósito. El primer propósito era para que él no se para que no le exaltase, no se exaltase demasiado por las revelaciones que él había recibido. Por eso, para que no se sobresaltase. Entonces aquel aguijón tenía autoridad de abofetear a Pablo, es decir, de causarle dolor, sufrimiento. Y él, en medio de este sufrimiento y de este dolor, quizá insoportable, difícil, ruega a Dios porque el hombre está haciendo la obra de Dios. El hombre está yendo y viniendo, está entrando y saliendo, está predicando, está llevando el mensaje. Está siendo apedreado, perseguido, acusado, encarcelado, en naufragio, llevando la palabra del Eterno. Pero Dios le dice, cuando él ora, Dios dice, no te lo voy a quitar. Que mi gracia sea suficiente para ti. Olvídate. Bástate mi gracia, le dice. Y la revelación que Dios le da aquí es lo poderoso. Él dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a veces nosotros no entendemos lo que Dios nos quiere ministrar. A veces no entendemos lo que Dios quiere provocar en nosotros. Número 1, Dios está guardando el corazón de Pablo. Dios está guardando su corazón para que él no se enaltezca, para que no se vuelva orgulloso, para que no se vuelva un creído por todo lo que está recibiendo. Y Dios utiliza esto. ¿Para qué? Para que él no mantenga la atención en lo que él está recibiendo y en lo que él está haciendo, sino para que la atención de él esté en el dolor y el sufrimiento que él está padeciendo. Y cuando él entonces trata de orar para que Dios lo ayude, para que Dios lo liberte, para que Dios lo saque de aquí, de esto que él está viviendo, el Señor lo que le dice, bástate mi gracia. O sea, olvídate de esto y que mi gracia sea suficiente para ti. Y lo que le dice luego es la revelación poderosa, porque Dios le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí es donde a veces, reitero, no entendemos lo que Dios dice. A veces no entendemos lo que Dios hace. Pero gloria al Señor que Pablo entendió, porque el Señor le está diciendo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entonces lo que hace es que responde, bueno, entendiendo esta revelación del Altísimo, él dice, por tanto, entonces, de buena gana, es decir, no voy a estar molesto porque él me dijo que no, sino que entendiendo, de buena gana, yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Es decir, si hay algo cuando yo me voy a gozar, es cuando soy débil, no cuando soy bendecido, no cuando estoy sano, no cuando estoy bien. Pablo lo que está diciendo, yo me voy a gozar ahora. Por eso él dice, de buena gana me voy a gloriar, me gloriaré más bien en mis debilidades. Es decir, si me voy a gloriar, no me voy a gloriar en las revelaciones, en el poder, en los milagros. No. Me voy a gloriar en las debilidades. Pero ¿y por qué, Pablo? Bueno, porque el Señor le dijo que
Él se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando a veces estamos padeciendo, estamos sufriendo, es cuando en nosotros Dios se va perfeccionando. Aleluya. Es cuando dentro de nosotros la gracia de Dios, el propósito de Dios se va perfeccionando. Por eso es que Pablo logra interpretar esto de manera increíble, porque Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y ahí viene algo poderoso que Pablo dice: para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, él entiende, gloria a Dios, que cuando él es débil, realmente él es fuerte. Por eso en el verso 10 él dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Oye, me gozo en las debilidades. Me gozo en afrentas. Wow. Me gozo en necesidades. Me gozo en persecuciones. Me gozo en angustia. Aleluya. Oye esto. Y esta es la revelación que quiero que reciba, gloria a Dios, hoy. Tú que estás en necesidades, tú que estás en afrenta, tú que estás en persecución, en angustia, en dolor, en sufrimiento, en lo que estés viviendo. Por eso Pablo dice: me voy a gloriar, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Me voy a gozar en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque ya Cristo le había dicho: mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, el poder de Dios en nosotros se va perfeccionando a medida que vamos siendo débil. Porque vamos necesitando, vamos haciéndonos dependientes de Dios. Mientras más sano yo estoy, mientras más bendecido y prosperado yo estoy, menos dependo de Dios. Dependo más de la circunstancia y de lo que yo tengo. Pero cuando estoy más en necesidad, en dolor, en enfermedades, eso significa que dependo más de Dios. ¿Y qué significa esto, pastor? Bueno, que entonces le doy más oportunidad a Dios para que obre y para que trabaje dentro de mí. ¿Por qué? Porque lo estoy necesitando y estoy abriendo más la puerta para que Él pueda entrar en mí y pueda llevar a cabo su propósito. Por eso es que Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, para que esté sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo. Ahí viene entonces, por amor. O sea, no es porque yo soy fuerte, no es por esto, no es por aquello. Por amor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice Pablo, en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Recuerda, estoy en el segundo libro de Corintios, capítulo 12. Estuve leyendo desde el verso 7 hasta el verso 10. Entonces, es ahí el propósito. El por qué el dolor. Número 1, Dios guardó el corazón de Pablo para que no se exaltase. Y número 2, porque Dios quería perfeccionar su poder en Pablo. Y para Él poder perfeccionar su poder en usted y en mí, es a través de la debilidad. ¿Qué significa esto? Que Dios provocará en nosotros algún tipo de debilidad, de alguna manera, para perfeccionar en nosotros algún sufrimiento, algún dolor, alguna persecución, alguna afrenta, alguna necesidad, alguna angustia. El Señor permitirá. El Señor permitirá. ¿Para qué? Para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Por eso Pablo dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es ahí. Pablo oró 3 veces por ese dolor que él tenía. Pero Dios dijo no. 3 veces, no. Pero dio gracia suficiente. El no de Dios fue un sí a algo mucho mayor todavía, que era la dependencia de Dios, que era aprender a depender plenamente de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 22, nosotros vemos allí la historia de Abraham e Isaac. Cuando Dios pide lo imposible, Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham obedece. Y en el verso 14 nos damos cuenta que aquella obediencia de Abraham, sin titubear, sin preguntar, sin quejarse, Dios provee el cordero. Porque detrás de la obediencia siempre viene la provisión de parte de Dios. El no aparente, es decir, ¿verdad?, quitar el niño, fue el sí a una promesa mucho mayor todavía de parte de Dios. Porque allí fue confirmada
la fe de Abraham y la dependencia de Abraham de Dios. Entonces, cuando Dios cierra una puerta, no es para frustrarte, no es para frustrarte, no es para herirte, es para protegerte, para redirigirte o para prepararte. O sea, lo que hoy estás viviendo, lo que hoy estás pasando, es parte del propósito, de la voluntad, de lo que Dios está haciendo contigo y de lo que Dios quiere hacer en ti. Por eso debemos de tener esa, ¿verdad? Esa confianza, la confianza en Dios. Entonces, la confianza final es Cristo en la cruz para nosotros. Isaías 53, verso 10, dice el Señor ahí: con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, increíble. O sea, como la obra de Cristo en la cruz tiene que ser nuestra confianza plena en Dios. El mayor porqué de la historia. ¿Por qué Dios mató a su hijo? ¿Verdad? ¿Por qué Dios hizo que padeciera en la cruz cuando Él era Dios y podía haber hecho o establecido otro método? Porque esto estaba preconcebido desde antes de la fundación del mundo, que Él fuera a la cruz. Pero ¿por qué Dios planificó algo así y no de otra forma? Para que Él no tuviera que pasar por allí. Es el mayor porqué. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios sabía lo que hacía. Recuerda el tema de hoy. Dios sabe lo que hace. El peor día de la historia es el mejor día de la eternidad. Aquel día que Cristo fue a la cruz fue el mejor día de la eternidad, porque allí dio entrada a todos nosotros. La cruz no fue un accidente. La cruz no fue una victoria de Satanás, como él le dice a los satanistas. Satanás le dice a los brujos y a los satanistas que él venció en la cruz. Y no fue una victoria, fue el plan de Dios. Fue el plan de Dios, no fue una victoria de Satanás. No fue ni siquiera, ¿verdad?, un error o un accidente, sino más bien que lo que pasó allí fue el plan eterno de Dios. Sencillamente, fue el plan eterno de Dios. Así como Dios está obrando en tu vida el día de hoy. No es un accidente, es el plan de Dios para ti. Gloria a Dios. Hoy, gloria a Dios, lo que está pasando en ti no es casualidad. Dios permite cosas para provocar cosas. Dios nunca permite un dolor sin un propósito. Y si no ves el propósito de Dios, por lo menos confía en el carácter de Dios que lo está permitiendo. Confía hoy en Dios, en lo que estás viviendo, en lo que está pasando. Aférrate a su verdad, vive su verdad. Y tú verás cómo esto te va a ayudar para bien. Dios está obrando en medio del dolor, de la escasez, de la enfermedad, de la persecución, de la angustia. Ahora yo te pregunto, ¿confiarás hoy en que Dios sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas? ¿Podrás hoy rendirte y decir: Señor, confío en ti, me duele, estoy pasando esto, aquello, pero confío en ti, porque tú sabes lo que haces? ¿Será que tú puedes decir que tú confías en Dios, que tú sabes, que Dios sabe lo que Él está haciendo? Hoy quiero invitarte, gloria al Señor, a que tú puedas considerar
Hoy quiero invitarte a que tú puedas entender que Dios sabe lo que hace. Dios lo sabe. Él no está improvisando contigo. Él no está haciendo un experimento contigo. Dios no se ha olvidado de ti. No, confía en el Señor. Confía en la obra de Cristo en la cruz. Cuando Dios dice no, es por algo. No lo olvides. Siempre hay un propósito detrás del dolor cuando vivimos para Dios. Y el silencio que Dios hace no es un abandono, sino que está trabajando. Tienes que aprender a conocer y a honrar la soberanía de Dios en tu vida. Honra la soberanía de Dios. Y entiende que Dios sabe lo que hace. Usted y yo fallamos, usted y yo a veces no sabemos del porqué de las cosas. Pero Dios sí sabe por qué el dolor, por qué el sufrimiento. Así como hemos venido viendo en cada uno de los versos que hemos leído, de la historia que hemos hablado, vemos que Dios se va reflejando. Y vemos que ese dolor, como vimos en el apóstol Pablo, lo que va haciendo es perfeccionando el poder de Dios en nosotros. Vivamos confiados en el Señor y confiemos en la obra de sus manos. Dios es más experto que nosotros. Confíe más en lo que Dios está haciendo que en lo que usted pueda hacer. Ríndase hoy plenamente a los brazos de Jesús. Ríndase hoy plenamente a los brazos de Cristo y confíe de que Él obrará a favor suyo. No importa si hoy está en la cama de un hospital. No importa si hoy estás tras los barrotes. Aún si te arrepentiste de lo que hiciste y está pagando justamente lo que hiciste, aún Dios muestra su favor y su misericordia para contigo. Y aún allí detrás de los barrotes, el Señor puede hacer que su poder se perfeccione en ti si te arrepientes. No importa hoy lo que estás, si estás en escasez, en necesidad, en tribulación, en angustia, te sientes perseguido, no importa. Es que nuestro Dios es grande y poderoso. Quiere que tú confíes plenamente en Él. Abraza la bondad de Dios. Abraza su misericordia. Y empezarás a ver cómo lo que se ve turbio, difícil, adolorido, es parte del propósito de Dios. Como dijo Pablo, por amor a Cristo me gozaré. Sí, por favor, Cristo merece eso. Toda honra, toda gratitud. Como dijo Pablo, por amor a Cristo. Es por amor a Él. Por lo cual, por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las afrentas. Me gozo en las necesidades. Me gozo en las persecuciones. Me gozo en las angustias. Y todo eso también tiene un propósito. Y es que Él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha permitido concluir la programación del día de hoy de Escudriñando como los de Berea. Hoy con el tema Dios sabe lo que hace. Espero que estas palabras puedan haber sido edificantes para ti en este día. Oraré al Señor ahora para que sea Él trayendo revelación a través de esta palabra y trayendo fuerza, entendimiento, discernimiento de lo que estás viviendo y pasando. Eterno Dios, soberano, misericordioso, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias por este momento que tú nos has permitido
tener, Señor. Gracias por las personas que están escuchándonos, Señor, en esta hora a través de Radio Alma Cristiana. Te pido que bendigas, Señor, cada una de nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque tú sabes lo que haces. Aunque no vemos el cuadro completo, confiamos en tu pincel. Ayúdanos a descansar en tu soberanía. Ayúdanos, Señor, a confiar, Padre amado, en tu gracia, en tu poder. Gracias por tu bondad. Abre el entendimiento, el discernimiento hoy de aquellas personas que nos escuchan, de aquellas personas que hoy están siendo edificadas. En tu nombre las cubrimos con la sangre de Cristo y las bendecimos en el nombre de Jesucristo. Te damos gloria y honra por siempre. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Hasta aquí nuestra programación del día de hoy de Escudriñando como los de Berea. Ha sido un placer para mí estar con ustedes en esta hermosa hora, esta mañana hermosa del sábado. Gloria al Señor. Invitándole, si usted vive en Santo Domingo Este, si usted vive acá en esta zona, Santo Domingo Este, queremos invitarle a la iglesia. Hoy, sábado, tenemos estudio bíblico a las 7 de la noche. Mañana domingo tenemos culto devocional, ¿verdad? Culto para glorificar a nuestro Padre. Y queremos invitarlo también a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle A, número 21, Las Palmas de Alma Rosa. Calle A, número 21, Las Palmas de Alma Rosa. Allí usted puede encontrar la iglesia que va para el cielo. La iglesia que va para el cielo, va a encontrar un letrero. Y allí estamos nosotros, hoy sábado, 7 de la noche, con estudio bíblico. Mañana con culto para glorificar al Padre, 10 de la mañana. Eso es la calle A, está detrás del Seguro Universal, que está en la carretera Mella, frente a Megacentro. Detrás del Seguro Universal, en esa calle ahí, esa es la calle A. Y en la número 21 estamos nosotros allí glorificando al Padre. Si usted no tiene dónde congregarse, si usted quiere acercarse a Dios, pues le hacemos la invitación para que participe con nosotros. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Si Dios lo permite, será el próximo sábado, donde nos encontraremos una vez más en su programación Escudriñando como los de Berea, a través de Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Shalom.